¿Qué tal, amigos? Que el Señor les bendiga. Gracias por estar ya en sintonía de programa Joyas Eternas de Ministerios del Señor Jesús. Es para nosotros un privilegio que ya esté usted en sintonía, usted que es un fiel seguidor de este programa. Pues el día de ayer estuvimos platicando un poco acerca del arrebatamiento y el tema pues estuvo muy claro, pero hay más que hablar acerca de esto. Entonces para eso nos acompaña el día de hoy el pastor Hernando Mejía de Ministerios del Señor Jesús. Pastor, bienvenido. Unas palabras que quiera decir a la audiencia. No, solamente agradecerle a todos los que nos han sintonizado, nos siguen día a día y que nos hacen comentarios en la calle, vecinos, personas que estimamos mucho también y que les agradecemos esta confianza de podernos dar la oportunidad de enseñar algo de la Escritura, ¿verdad? Amén, pastor. Ya para entrar de lleno al tema, estábamos platicando acerca del arrebatamiento, que quiénes se van. Se van aquellas personas que estén en Cristo, aquellas personas que estén agradando a Cristo, pero ahora vamos a hablar de algo muy importante. No, esta consagración, esta santidad no se debe hacer por temor, se debe hacer por amor, que es el ingrediente básico para ser arrebatados, el amor. Entonces, pastor, ¿qué podemos hablar acerca del amor, el amor a Cristo? Bueno, lo primero que tenemos que decir es de que enamorarse del Señor Jesucristo es muy sencillo, es muy fácil. La Biblia dice que mucho ama el que mucho se le ha perdonado. Entonces, en este aspecto, el haber sido pecador antes de venir a Cristo es la cosa más formidable que nos pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe ese perdón de pecados y que la conciencia está muy sobrecargada de acusación, de condenación por lo que se ha hecho, porque entra un momento en la vida en que hay una conciencia de lo que hemos hecho y la necesidad de un Salvador, de alguien que nos limpie el corazón. Y cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, que con amor nos perdona, nos limpia en su sangre, entonces se activa un amor impresionante por Él. De hecho, todos los cristianos cuando comienzan en el Evangelio, comenzamos en lo que se llama en la Biblia el primer amor. Porque lo primero que surge es un amor, una gratitud por el Señor, el deseo de buscarle, de estar cerca de Él. Y por eso la gente que es recién convertida hasta se pelea cuando no hay un culto. Dice, pero ¿por qué hoy no tienen culto? Deberían tener todos los días culto. Si se hace una vigilia, una velada, ahí están corriendo a la vigilia. Si se hace un ayuno, corren al ayuno. Si hay un culto especial, corren al culto especial. Si hay que aportar un poquito de tiempo, de dinero, ahí están todos prestos para hacerlo, porque están en la efervescencia del primer amor. Lo que uno tiene que cuidar como cristiano es no perder esa efervescencia del primer amor, sino mantenerla. Esto ya no depende de Dios, porque Él todos los días es detallista con nosotros. Todos los días nos quiere enamorar. Entonces no depende de Dios el hecho de que nosotros mantengamos el primer amor. Depende de nosotros, de cuidarnos. ¿Por qué? La Biblia dice que por causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, ¿qué es lo que enfría el amor de mucha gente? El testimonio de la gente de la iglesia que te rodea. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. La verdad es de que nosotros vamos a ver en nuestro entorno cristiano que mucha gente es impuntual, que mucha gente es irresponsable, que mucha gente falta, que mucha gente no cumple con las ordenanzas de la palabra. Y entonces cuando nosotros vemos eso, cuando nosotros observamos ese tipo de incluso de inmoralidad dentro de la iglesia, entonces como que la persona se relaja y dice, bueno, entonces aquí es permitido faltar, aquí es permitido venir tarde, entonces aquí es permitido, pecar, y al final pues se tolera o no pasa nada. Y es así como empieza a decaer el primer amor, por causa de la multiplicación de la maldad en la iglesia, no en el mundo, porque el mundo siempre ha sido malo, sino en la iglesia. Cuando dice el Señor que la maldad se va a multiplicar, es porque la maldad iba a entrar a la esfera santa de la iglesia, iba a entrar a corromper a los mismos ministerios del Espíritu. Y aquí es donde uno de cristiano tiene que cuidarse para que el amor que le tenemos a Cristo no decaiga por los malos testimonios de la gente que nos liderea o la gente que nos rodea, sino mantenernos. La Escritura dice en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000, o sea, hablando de la mano derecha, caerán 1000, y los de la mano derecha son los ministerios. Entonces pueden caer miles de ministros.
Y dice, y caerán 10,000 a tu otra mano, mano izquierda, hablando de 10,000 de ovejas que pueden caer y apartarse de la devoción a Cristo, de apartarse del servicio al Señor, de apartarse de la búsqueda, de la alabanza, de la adoración. Pero dice la Escritura que aunque caigan 1,000 o 10,000, que a ti no te toque, tú no tienes por qué caer. Es decir, para no caer, tenemos que permanecer en el amor. Y entonces el mismo Salmo 91 dice, por cuanto en mí puso su amor, yo también le libraré. Entonces, ¿qué nos libra de la frialdad? ¿Qué nos libra de perder el primer amor? ¿Qué nos libra de aunque vea uno caer gente, de ministros a nuestra derecha, u ovejas, compañeros a la izquierda, que no caigamos nosotros? Lo que nos guarda es el amor al Señor. Por eso el amor es el que debe prevalecer, el amor a Cristo. Porque al final quien está fallando es el ministro, la oveja, no Dios. Y sobre todo si es algo en contra de nosotros. Dios no es el que te falló la criatura, pero jamás el Creador, que es bendito por los siglos. Y por eso es que el amor, la calidad de amor que le tenemos al Señor, no tiene por qué decaer, a pesar de que mucha gente esté cayendo de ese primer amor. De hecho, la persona que ya perdió el primer amor, para Dios está caída. En Apocalipsis capítulo 3, o capítulo 2, perdón, cuando se le escribe a la iglesia de Éfeso, se le dice, mira, has perdido el primer amor, mira de dónde has caído y arrepiéntete. O sea que aunque es una iglesia de Cristo, está caída y está en pecado solo con el hecho de perder el primer amor, y por eso le están llamando al arrepentimiento. ¿Y cómo se recupera el primer amor? Se recupera, ahí lo dice la misma Escritura, y vuelve a hacer las obras del principio. Entonces uno recupera el primer amor cuando comienza a hacer lo que hacía al principio, perseverar, obedecer la palabra, inquirir de la palabra, leer la Escritura, servirle al Señor. Cuando uno vuelve a las acciones primeras, obviamente regresa el primer amor. Pero si algo tiene que cuidar por sobre todas las cosas de la iglesia, es el amor a Cristo. A pesar de los malos testimonios, a pesar de las batallas, de las luchas que vengan, si algo tiene que guardar la iglesia, es el corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Y entonces está hablando también de que guardemos nuestro corazón para que ese amor, esa devoción que tenemos a Cristo nunca decaiga. Amén, pastor. También recordemos que la Biblia dice que Dios es amor. Y nosotros, pues, nuestro objetivo es parecernos a Él, pues, o sea, ser iguales a Él, porque Él es santo. Nuestro modelo de santidad es Cristo. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él fue probado en todo, dice la palabra de Dios, y Él no cayó nunca. Pero el ejemplo que Él más nos da es un Dios amoroso. Nosotros no tenemos, en la Biblia no leemos de un Jesús que era enojado, un Jesús que hacía de menos a las personas. Era un Jesús amoroso, un Jesús que demostraba el amor a los niños, a los pecadores, demostraba el amor obviamente a sus discípulos. Y entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar ese amor hacia Dios, hacia Cristo primeramente, y después también dentro de la congregación, ¿verdad? Que es algo muy importante. No podemos decir que solo amamos a la cabeza, sino amamos al cuerpo, ¿verdad? Algo muy importante que estás diciendo es que el Señor siempre le mostró amor al pecador, que el Señor siempre le mostró misericordia al arrepentido y al caído. ¿Sabes dónde el Señor mostró ira, enojo? Fue en la gente religiosa, en la gente que, estando atestada de pecado, negaba su pecado y quería fingir que tenía una vida de santidad cuando realmente no la tenía. Y eso sí molestaba al Señor Jesús. Entonces, si algo le molesta a Dios, es la gente que quiere manejar una hipocresía, una apariencia de santidad cuando no la tiene. Dios, si algo ama, es la verdad en lo íntimo. Dios ama que seamos sinceros con Él. Ahora, con relación a lo que es el arrebatamiento de la iglesia, tenemos que entender, Hernando y amigos televidentes, que el arrebatamiento de la iglesia, la Biblia la prefigura en una boda. Es una boda realmente a la que la iglesia va. Es la unión de Cristo y los arrebatados de la iglesia. Es esa unión para formar una pareja de amor, una compañía de amor. El ejemplo y la figura que usa Apocalipsis 19 es la de una boda, la boda del cordero con la cordera, es decir, con los arrebatados. Entonces, si realmente la iglesia va a ser arrebatada a una boda, lo que la Biblia nos quiere decir es que si algo tiene que haber es amor. ¿Quién va a una boda si no ama?
Solo aquel que va amenazado por una pistola ahí en la espalda, te casas con mi hija por el compromiso que se tiene. Pero de ahí, la gente que va a un altar va porque quiere, es más, hasta le aburre, ni le pone atención a lo que dice ¿cómo se llama? El juez o el abogado, el notario que lo está casando, o en su caso el pastor, a veces ni caso le hacen al predicador. Lo que ya quieren es termine, ya declaren marido y mujer y ya, bueno, la cena la disfrutan, pero lo que quieren ya es ir a la alcoba porque es lo más emotivo de una boda. Entonces, lo mismo pasa en el sentido de la boda con Cristo. Si realmente vamos a una boda, y es la figura que pone el Señor en Apocalipsis 19, las bodas del Cordero, entonces si algo debe prevalecer es el amor. Entonces yo no puedo ir a una boda por temor ni por obligación. O sea que aquel que está sirviendo, ofrendando, diezmando, el que está perseverando, el que está tratando de cumplir lo que dice la palabra, con una pesadez, solo porque hay que hacerlo, solo porque es una obligación, para que Dios no me castigue, incluso por un interés, para que el Señor me dé mejor trabajo, para que me conteste la petición de sanidad. Entonces realmente ahí hay un interés, no hay un amor. Lo que Dios está buscando es que nosotros le busquemos por amor, no por interés. Que si vamos a ofrendar no sea porque voy a recibir 100 más, no, sino porque estoy agradecido. Quiero que la obra de Dios camine, que prospere, que hayan canales, que en mi iglesia también haya un canal de televisión, que también hayan programas de radio. O sea, el amor a Cristo, el amor a las almas, ese debería ser el móvil de toda la gente que ofrenda o que diezma. Ese debería ser el móvil de la gente que sirve. No el hecho que yo voy a servir para que me vean que yo soy líder, para que me vean que yo ya tengo un puesto. Si esto no es un concurso de puestos, si vas a hacer algo para Cristo en un servicio, es porque le amas y porque lo que quieres es que te encuentres sirviendo con fidelidad para que te arrebate y estés con Él por la eternidad, como su compañía eterna, como la esposa del Cordero. Entonces, todo lo que en el Evangelio se hace, tiene que hacerse por amor. Por eso se está hablando de boda, para que entendamos que más que una obligación, una responsabilidad de ir a la iglesia, un compromiso, lo que tenemos que tener son encuentros de amor con el Señor. Si alguien va a hacer un ayuno, que lo haga, pero que su interés sea, voy a tener un momento de intimidad con mi Señor, con el que amo. Si alguien va a tener lectura de la Escritura porque va a leer la palabra, que no sea porque ahora voy a saber más para combatir a los de la otra religión, ahora voy a saber más para que me pongan en un puesto de eminencia en la iglesia. No, esa motivación es muy burda, es una ¿qué decirte? Muy sin sentido. Sino que lo que tiene que motivarnos a nosotros es el amor. Le amo, a ver qué dice su palabra, qué me dice Él en su palabra. Le voy a servir porque le amo. Todo es por amor. En este evangelio hoy es por amor y nada por temor. De hecho, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Si amamos a Cristo, no tenemos miedo de la tribulación, de que va a haber un anticristo, que hay que conocer esos puntos escatológicos de la palabra. No podemos ser ignorantes porque están en la Biblia, y toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y hacer al hombre perfecto en todos los caminos. Entonces tenemos que conocer todos los puntos de la palabra. Si Dios no quisiera que conociéramos la Biblia, nos hubiera dejado una Biblia de una página y se acabó. Pero nos dejaron 66 libros para que escudriñemos y para que no seamos ignorantes ni de los acontecimientos futuros, ni de cómo vivir en el presente y cómo ver y visualizar el pasado, o sanar del pasado, o agarrar el pasado como un impulso para el presente. En conclusión, el Evangelio de Cristo es un evangelio de amor. No es de temor, no es de consagración por miedo, servir por interés, no, es por amor. Amén, pastor. Usted mencionaba algo muy importante, que es la fidelidad. Hablamos de fidelidad como estar siempre en Cristo, no separarnos de Él, porque esa es la fidelidad, estar siempre con una persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Estamos dando el ejemplo de la boda, las bodas del Cordero. Para llegar a una boda, alguien que está enamorado es alguien fiel. Tenemos que ser fiel a Cristo, tenemos que serle fiel a Él. No podemos estar jugando al Evangelio. ¿A qué me refiero con esto? A estar un momento bien con Cristo y otro momento mal, pero después Cristo me perdona y regreso otra vez con Cristo. Eso es una infidelidad. Nosotros tenemos que mantenernos fieles en ese caminar con Cristo para llegar a esa boda, ¿verdad? Que es algo muy importante. Claro, mira, en Cantar de los Cantares, que es un libro que cuando se interpreta de una manera escatológica, es Cristo cantándole a la iglesia y la iglesia cantándole a Cristo. El esposo cantándole a la esposa y la esposa al esposo. Es decir, es un canto y un encuentro de palabras, un intercambio de palabras, de poesía y de canto, de un enamorado a una enamorada y de una enamorada a un enamorado.
Entonces, cuando la sulamita está enferma de amor porque no hay modo que encuentre a su pareja que se le perdió, dice que le preguntaron, ¿pero qué es tu amado más que otro? O sea, como quien dice, ¿y por qué solo a él? ¿Por qué le guardas fidelidad? ¿Acaso no hay otro? ¿Acaso no te puedes conseguir otro? Mejor búscate otro. Entonces ella empieza a hacer una descripción en el Cantar de los Cantares, y que en esa descripción invita a estas que le están diciendo búscate otro, a buscarlo también a él. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ser solicitados para buscar a otro que no sea Cristo. Vamos a ser solicitados para buscar un falso evangelio, un evangelio materialista, un evangelio a nuestra conveniencia carnal. Vamos a ser invitados para que podamos nosotros desviarnos de la verdadera devoción a Cristo. Vamos a ser invitados de parte de las tinieblas, de los religiosos, a buscar otro evangelio diferente al que está en la Escritura. De los sensacionalistas, porque también existe eso, o de los ocultistas. Vamos a tratar de ser solicitados por los ecumenistas para poder buscar otro evangelio y poder de esa manera traicionar la devoción a Cristo. Y de hecho, en 2 de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, así también la iglesia de hoy pueda ser engañada, que pueda ser extraviada en sus sentidos espirituales y buscar a otro Cristo y no el Cristo de la Biblia, y buscar otro evangelio y no el evangelio de la Biblia, y buscar otro espíritu y no el espíritu de la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no caer en eso que se llama adulterio espiritual. Si el adulterio físico es condenado por el Señor, ¿te imaginas cómo es el adulterio espiritual? Porque el evangelio físico es fallarle a una criatura, pero el adulterio espiritual es fallarle al mismo Creador, es fallarle a Cristo. Por eso tenemos que ir a la Escritura, a la palabra, para no ser conquistados, seducidos por otro evangelio, por otro Cristo. Hay que tener cuidado porque yo creo en la sobrenaturalidad. De hecho, hemos dicho en este programa que un evangelio que solo es concepto y no tiene el poder de Dios es una religión más. Tenemos que vivir el poder y la sobrenaturalidad del evangelio. Pero hay que tener cuidado porque hay sobrenaturalidad que tampoco es de Dios. Y por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 dice que si viene un ángel del cielo, o incluso los mismos apóstoles cambian el evangelio, o sea que puede que hayan apóstoles del Espíritu que cambien el evangelio y lo tuerzan. Puede incluso haber permisión de Dios de que vengan ángeles del cielo a la tierra con movimientos espectaculares para querer desviarnos del evangelio de Jesucristo. Gálatas 1 dice que sean malditos ellos, que sean anatema, y que nosotros no nos dejemos extraviar de la vocación y del evangelio de Cristo. Entonces, ¿pero qué nos puede mantener en esa efervescencia? ¿Qué nos puede mantener en la fidelidad? Solo el amor. Por eso estamos invitados a amar a Dios por sobre todas las cosas. Amarlo, dice, ámalo sobre tu mente, sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, sobre tu corazón, sobre tus finanzas, sobre todo ama al Señor. Él sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la empresa, sobre la profesión. Él tiene que ser el superlativo, Él tiene que ser el más importante, Él tiene que ser el amor de tu vida. Él debe ser el verdadero amor de tu vida. Cuando eso es así, es muy fácil llevar el evangelio. Es muy fácil negarse porque tienes una motivación. No le vas a fallar a quien amas. Amén, pastor. Ya para ir a la última pregunta, sería en la Biblia, cuando hablan de amor, hablan de dos términos, del filos y del ágape. ¿Cuál es la diferencia de estos dos términos? Tenemos el ejemplo de cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿verdad?, que si lo amaba. Y Pedro le respondió, te amo. Pero Pedro hablaba de un amor filos, no de un amor ágape. Entonces, ¿qué son estos dos amores? ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Mira, ahorita que pones este pasaje de Juan 21, a mí me llama mucho la atención que la pregunta que el Señor le hace a sus discípulos cuando resucita, la pregunta es, ¿me amas? Y le está preguntando a un hombre que le ha fallado. Porque tú sabes que Pedro le negó en la fogata. Tú sabes que en el pretorio, Pedro lo negó hasta con blasfemias. Y qué triste ha de haber sido oír a Pedro maldecir después de haberlo oído predicar el evangelio del reino, después de haberlo visto poner las manos sobre los enfermos y que sanaran, después de haberlo visto echar fuera demonios con la autoridad del nombre de Cristo, ahora verlo blasfemar de Cristo. Ha haber sido muy terrible. Pero dice la Escritura que el gallo cantó.
El gallo es una figura de los ministros del Espíritu. Cuando una persona está negando al Evangelio y su fe, qué importante es tener un ministerio, una trompeta de Dios, un gallo que le cante, porque dice que cuando el gallo cantó y Pedro le escuchó, le recordó las palabras de Jesús. Entonces lo que tenemos que hacer los ministros del Espíritu es a la gente que está fallando, que está claudicando, que está desertando, que está apostatando, darle el grito de Jesús te ama, de hay un compromiso, un pacto de Dios contigo. Él te sigue amando para recuperar a los Pedros que han caminado mal. Gracias a Dios estamos en el tiempo de la gracia, donde todo aquel que se ha apartado y se ha alejado puede regresar a los pies del Señor Jesucristo. Claro, arrepentido. Pedro dice que lloró amargamente. Y es que a veces el pecado trae amargura y el pecado entristece cuando has conocido al Señor y cuando Él te invita a ser fiel a Él. Entonces dice Juan 21 que el Señor, cuando aparece a los discípulos, específicamente a Pedro, que tenía las llaves del reino, entonces dice que se acercó a Pedro y le preguntó: Pedro, ¿me amas más que estos? Y la competencia estaba difícil, porque allá estaba Juan y estaba Santiago, que eran dos discípulos que se habían caracterizado por ser fieles, y sobre todo Juan por recostarse en el pecho del Señor. Entonces la competencia estaba difícil, porque la pregunta es: ¿me amas más que estos? Es como que el Señor le preguntara hoy a nuestros televidentes y a nosotros aquí en el set, nos preguntara: ¿me amas más que estos? Y la verdad que la competencia está difícil, porque hay mucha gente que ama a Dios y que le está buscando con sinceridad. Y dice: ¿me amas más que estos? ¿Por qué no le reclamó? Mira, porque me fallaste, porque me negaste, ya ves que tenías razón, eras un arrogante, ya ves que el gallo cantó cantó después de tus 3 negaciones. En fin, lo que quiero decir con eso es que Jesús, eso no le importó. Le importó: ¿me amas? Porque lo que viene es trascendental. Lo que viene son persecuciones. A Pedro le esperaban persecuciones, cárceles, una muerte salvaje y cruenta. Entonces la pregunta es: ¿me amas más que estos? Porque si no me amas más que estos, lo que viene no lo vas a soportar. Lo que viene, la carrera no la vas a poder terminar con gozo. Entonces la pregunta que el Señor nos hace esta noche es: ¿me amas más que estos? Y Pedro realmente se llevó a la conciencia. Ahora ya no iba a responder alocadamente como antes de que fuera el Señor a la cruz. Ahora lo meditó y dijo, porque Jesús le pregunta: ¿me agapeas? O sea, ¿me amas como yo te amo? Entonces, ahora ya meditó y le dijo: no, Señor, la verdad que no llego al ágape, te fileo. Entonces, por eso, me imagino que por eso está haciendo la pregunta, porque el Señor le preguntó a Pedro: ¿me agapeas? Y él le contestó: te fileo. Como quien dice: ¿me amas con el amor entrañable con que yo te amo? Y Pedro dijo: todavía no llego a ese nivel. Todavía no llego a ese nivel. Pero en la carta de Pedro ya se habla de que Pedro ya agapea al Señor. O sea que hay un proceso de llegar a amar al Señor con el fileo, pero ir caminando con Él hasta terminar, como en la segunda carta de Pedro, con el amor ágape a Cristo, donde Pedro está dispuesto a dar su vida por el Señor. ¿Cuál es el amor ágape? El amor que está dispuesto a dar la vida por el otro. Cuando tú estás dispuesto a dar la vida por otra persona, estás en el ágape. Como aquel padre de familia que dice: mejor yo prefiero que me quiten los riñones a mí, pero que viva mi hijo. Quítenme el corazón, desconéctenme, pero que mi hijo viva. Ese es un amor ágape, el que está dispuesto a dar su amor por otro. Entonces Pedro en ese momento le dijo: Señor, hace rato no di la talla, entonces tengo que ser honesto, te fileo. Pero no terminó en fileo Pedro, sino que en la segunda carta ya se habla que él agapeo al Señor. O sea, llegó a ese nivel, y de hecho dice la tradición que a Pedro lo mataron y lo torturaron por el nombre de Cristo. Amén. Bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo rápidamente, pero pues solo recordándoles que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, hay que buscar a Dios por sobre todas las cosas, y así como le pasó a Pedro, tal vez nosotros ahorita no estamos tan bien y le digamos al Señor: Señor, te fileo, pero ir buscando ese amor, e ir mejorando hasta llegar a un amor ágape, ¿verdad? Que es el anhelo de nuestro corazón. Y amigos, gracias por su sintonía, que Dios los bendiga y pues que estén bien todos ustedes.